Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que se dan, hermanos, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder seguir aprendiendo cada día un poquito más de lo que el Señor nos ha dejado escrito en sus instrucciones. Y todo para qué, hermanos, para que podamos seguir adelante, para que no nos detengamos ante nada, sino que sigamos conociendo a ese Dios con el cual pasaremos una eternidad con Él. Amén. Hoy, hermanos, vamos a primero que nada a orar, a darle las gracias a Dios y a pedirle que sea Él guiándonos en este estudio, en estos próximos 35 minutos que vamos a dedicar a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en sus manos para que sea Él obrando en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de acuerdo, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, ¿ok? Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia es para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de su palabra. Yo le pido, Padre, que sea usted con cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre bendito, a hacer todo a un lado, Padre, que nuestra mente, Señor, esté dispuesta a poder aprender, Señor, lo que usted quiere hablarnos hoy en este nuevo estudio, Señor. Gracias le doy, Señor, porque usted es bueno, Señor, y porque usted nos ayuda, Señor. Gracias porque nos quiere ayudarnos a salir adelante cada día, que sigamos esforzándonos, pero que recordemos que usted está con nosotros, que no nos ha dejado solos. Ayude, Padre, a cada persona que tal vez sea la primera vez que escuche un estudio, sea usted ayudándoles a entender, Padre. Ayúdeme a mí, Padre, que su Santo Espíritu sea hablando a través de mí, que pueda explicar sencillamente, Padre, para que las personas puedan entender. Yo le doy gracias y le pido todo esto en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues estamos, como les decía ahorita, un nuevo estudio. Amén. Estamos iniciando un nuevo estudio. Pues no sé cuántos estudios nos lleve, ¿verdad? Lo que nuestro Señor decida, eso será lo correcto. Sigamos orando para que Dios nos dé lo que necesitamos, lo que usted y yo necesitamos escuchar, lo que usted y yo necesitamos escudriñar. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando de cómo ser esos justos, ¿verdad? Todos queremos ser esas personas justas delante de Dios. Y vamos a ir, hermanos, para esto a Gálatas capítulo 3. Y voy a estar leyendo del versículo 10 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Dice el 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice el 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Para ser una persona justo, hermanos, tenemos que, como dice, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Amén. Es algo que va pegado, la fe con la justicia. Ser una persona justa va pegado con la fe, van juntos. Amén. Y primeramente que nada, hermanos, pues, ¿qué es un justo? ¿Verdad? Como nos dice aquí, el justo por la fe vivirá. La palabra justo, hermanos, quiere decir recto, quiere decir legal, imparcial, exacto, preciso, razonable, firme y íntegro. Entonces, ¿quién puede ser un justo? Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que no hay ni un justo, no hay ninguno solo que pueda hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios, necesitamos su Espíritu. ¿Para qué? Para poder llegar a ser estas personas justas, porque por sí solos, hermanos, nadie puede ser una persona totalmente íntegra, totalmente recta, totalmente legal. No se puede. Vamos a ir ahora, hermanos, un poquito más atrás en Romanos 3. Y vamos a estar cubriendo mucho aquí el libro de Romanos. Amén. Romanos 3, hermanos. Y voy a estar leyendo del versículo 9. Amén. Y si usted se fija en el emboscado, nos dice aquí claramente, no hay justo. Amén. En las letras negras arriba en el emboscado dice, no hay justo. Y este es el apóstol Pablo hablando. Dice el versículo 9, hermanos,
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí lo volvemos a ver, hermanos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Dice el versículo 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Dice el 14, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Dice el 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ven? Aquí en estos versículos, hermanos, estaba leyendo yo en mi Biblia de estudio, y dice que estos versículos reflejan una fiel comprensión de la naturaleza humana. Amén. Esto es lo que es nuestra naturaleza humana. Amén. Sin Dios estamos expuestos a todo esto. ¿Por qué? Porque no puede haber justicia dentro de nosotros. Dice, todas las personas en su estado natural son pecadoras. Todos somos pecadores. Dice que la naturaleza pecaminosa, hermanos, es la que incita al pecado y a la maldad. Ahora, ¿quién tiene una naturaleza pecaminosa? Pues todos la tenemos al nacer. Amén. Y eso lo puede ver usted simplemente con los niños. Los niños a muy pequeña edad, lo primero que les enseña a uno es no hagas esto, no, quítate de ahí. En fin, siempre es no. ¿Por qué? Porque es lo primero que empiezan a hacer, las cosas que incitan al pecado, que incitan a la maldad. Muchas veces podemos ver en niños tan pequeños, puedes ver cómo hay actos de maldad, actos maliciosos y son tan pequeños, ¿verdad? Lo empiezan a manifestar a los 2, 3 años, empiezan berrinches, a hacer cosas, ¿verdad? Que van en contra de la voluntad de Dios, y es ahí donde, ¿verdad? Pues uno tiene que empezar a reeducar a los hijos. En fin, lo que quiero que entendamos, hermanos, es como dice aquí, estos versículos reflejan una fiel comprensión de la naturaleza humana. Todos somos incitados al pecado a diario, pero cuando Cristo viene a morar dentro de nosotros, es cuando empieza a cambiar nuestra vida. Amén. Entonces, en el Salmo 14, hermanos, vamos a irnos al Salmo 14. Salmo 14, y voy a leer del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice el versículo 2, hermanos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice el 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad? En este salmo, ¿verdad? De David, como lo dice bien claramente, necedad y corrupción del hombre, dice en el emboscado, hermanos. Entonces, todos nos hemos corrompido, todos hemos nacido separados de Dios, no hemos nacido justos. ¿Por qué? Porque necesitamos el evangelio. Por sí solos, hermanos, no podemos ser personas justas. Nadie. Un niño, ¿verdad?, que nace y en su caminar necesita la justicia de Dios. Cuando ese niño ya empieza a discernir entre el bien y el mal, todos necesitamos de Dios. A los niños los corregimos como con la palabra de Dios. Entonces, como les decía, por sí solos no podemos ser personas justas. Entonces necesitamos a Cristo morando en nuestro corazón. Necesitamos
su Espíritu Santo guiándonos, ¿verdad? Guiándonos a través de qué? A través de la palabra de Dios es como podemos nosotros encontrar las instrucciones, podemos encontrar los consejos que el Señor nos da. ¿Para qué? Para poder aceptar a Cristo, poder caminar delante de Él, poder agradarle a Él. Dice en Romanos 1:17, hermanos, si gusta ir ahí, Romanos 1:17, nos dice la palabra de Dios aquí, dice, voy a leer desde el 16 y usted puede mirar en el emboscado, en el mío dice el poder del evangelio. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí volvemos a ver, hermanos, como nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y como dice aquí, vea, el poder del evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Ya les había compartido yo, vea, tal vez no lo recuerde, pero el evangelio es buenas noticias. Amén. En mi diccionario, hermanos, miraba yo que dice, es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Amén. Eso es el evangelio, es la palabra de Dios, son las buenas noticias. Amén. Esa actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar a quien, a usted y a mí, de la esclavitud al pecado. Eso es proclamar, es anunciar las buenas nuevas. Y como dice aquí, otra vez no lo vuelve a decir, mas el justo por la fe vivirá. Entonces todos necesitamos ese poder, todos necesitamos estas buenas nuevas. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder entender que, hermanos, que necesitamos ese poder, esas buenas noticias. ¿De qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús murió. ¿Para qué murió? Para hacernos justos delante de Dios. Hacernos justos a quién, a usted y a mí y a todo aquel que quiera ser justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque por la ley no podemos ser justos. Somos justos solamente al creer en Cristo. En Romanos 5:1, hermanos, vamos a ir a Romanos 5:1. Y aquí, hermano, nos lo dice bien claro. Dice, me gusta leer el emboscado como nos ha enseñado nuestra pastora. ¿Por qué? Porque ahí sabemos de qué va a tratar el capítulo. Y dice, resultados de la justificación. Dice el versículo 1, hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es justificados, hermanos? En hebreo se escribe con la letra T y luego sadag. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe así con la T y lo sadag. Y dice que es ser justo, es declarar o pronunciar a una persona justo. Así esto se usa en el Antiguo Testamento, es como se escribe, ¿verdad? Porque era declarar a una persona justa. Y un significado es absolver, dice, es declarar justo, pronunciar sentencia favorable. Dice, su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Amén. Eso es como nos hacemos justos, como como dice aquí, justo a un pecador por medio del sacrificio, por medio de la sangre de Cristo. Es como nosotros venimos a ser personas justas, no por nosotros, no por nuestras buenas obras, sino por creer en Cristo, por creer que Él murió por cada uno de nosotros. Entonces es mediante la fe, ¿verdad? Es como dice, y lo hemos leído ahorita en estos versículos, en Romanos 1:17, en Gálatas, como estábamos leyendo ahí, mas el justo por la fe vivirá. Amén.
Entonces somos justos por la fe, somos justos por creer. Entonces es bien importante, hermanos, entender qué es la fe. Amén, ¿qué es la fe? Yo sé que todos, ¿verdad? Tal vez decimos, yo tengo mucha fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero ¿qué es la fe, hermanos? Y lo he dicho en otros estudios, pero bueno, vamos, porque muchas veces solemos olvidar, ¿verdad? Somos muchas veces prontos para olvidar qué es la fe. Amén. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, la fe es confianza que una persona deposita en otra. Amén. Dice que es una total confianza del hombre en Cristo. Amén. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, estamos diciendo que nosotros confiamos en Cristo, confiamos, tenemos como dice aquí, total confianza en Cristo. Amén. Y en un diccionario, hermanos, que tengo, un diccionario bíblico, dice que en la teología bíblica no hay palabra más importante que la fe. La fe, dice, en la teología bíblica no hay palabra más importante. Dice que es tema predilecto de los autores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo y Juan. Es un tema predilecto. ¿Qué es predilecto? Por si acaso usted no sabe, yo no sabía que era predilecto. Predilecto dice que es favorito o preferido. Nos dice aquí, es tema favorito, preferido de los autores del Nuevo Testamento, especialmente de Pablo y de Juan. Y pues estamos hablando ahorita de Romanos, Gálatas, estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es fe, hermanos? Fe dice que es fe, es fiel y es creer. O sea, fe es ser una persona fiel, es ser una persona que cree, amén, una persona fiel. Es muy importante entender, hermanos, que cuando nosotros decimos que tenemos fe, somos personas fieles. ¿Fieles a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Fieles a qué? Fieles a su palabra, fieles a su instrucción. ¿Creemos en qué? En su palabra. ¿Creemos en qué? En las instrucciones que Él nos da cada día. Cuando nosotros venimos y leemos y encontramos instrucciones, como lo que les decía ahorita acerca de los niños, que nosotros tenemos que reeducarlos. Si nosotros venimos a la palabra de Dios, hermanos, nosotros vamos a encontrar muchas instrucciones en cómo educar a nuestros hijos en el camino del Señor, en cómo guiarlos a través de su palabra, en cómo disciplinarlos a través de la palabra de Dios. Y si usted empieza a buscar versículos, ¿verdad? Instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, en cómo educar a nuestros hijos, créame que va a encontrar bastantes. Créame que hay muchos que pues no nos van a gustar cómo el Señor nos dice que los disciplinemos, pero cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos fe, nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos ser personas justas, queremos ser personas justificadas delante de Dios. Entonces encontraba yo aquí en el diccionario, hermanos, que en el Antiguo Testamento aproximadamente vamos a encontrar la palabra fe 75 veces. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento dice aquí en este diccionario que la encontramos más de 600 veces. ¿Y por qué, hermanos? Porque vivimos por fe. Amén. Caminamos por fe, creyendo. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6, y vamos a ir ahí, Génesis 15:6. En Génesis 15:6, hermanos, nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Vamos a leer el 5 para entenderlo un poquito mejor. Aquí sabemos es cuando Dios le promete a Abraham un hijo. Dice el 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Abraham le cree a Dios, hermanos, aquí estamos hablando que tuvo fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y nos dice aquí bien claro, y dice, y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue Abraham un hombre justo? Porque le creyó a Dios. Amén. Porque somos justos nosotros, porque le creemos a Dios, creemos que Cristo murió por nosotros. Ahora, si nos regresamos a Romanos 4:17, como les dije, vamos a estar usando mucho el libro de Romanos. Romanos 4:17, hermanos,
Si se fijan en el emboscado, ¿qué dice Abraham? Justificado por la fe. Justificado, ¿por qué, hermanos? Por creer en lo que Dios le dijo, lo que Jehová le dijo. Amén. El 17, hermanos, dice, voy a leer desde el 16, amén, para que lo podamos entender un poquito mejor. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que, déjeme, lo voy a leer otra vez, disculpe. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dice el 17, hermanos, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad, hermanos? Como dice, fue justificado por la fe, por creer. El 18, hermanos, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Aquí podemos ver el 18 claramente como dice, creyó, esperanza contra esperanza. El 19 dice, hermanos, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Amén. Aquí como dice, hermanos, no se debilitó en la fe, no se debilitó en lo que él creía. Amén. Al ver y considerar sus circunstancias, no dudó, sino que siguió creyendo a Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos desanimado? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos abandonado a Dios? Tal vez nos hubiéramos deprimido o nos hubiéramos quejado, pensar cómo va a ser posible que pueda yo ser padre de muchas gentes cuando mi esposa es estéril, cuando yo tengo ya casi 100 años. Mas sin embargo, hermanos, nos dice que no se debilitó en la fe, o sea, no se debilitó lo que él creía. Nos dice el 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Se fortaleció en fe, o sea, lo que él creía, hermanos, iba en aumento y le daba gloria a Dios. Amén. Dice el 21, plenamente convencido de que Dios es poderoso. Dice el 21, hermanos, dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Amén. Él sabía, ¿verdad?, el poder de Dios. Él creyó en el poder de Dios y creyó, hermanos, antes, ¿verdad?, de ver eso. Entonces, creer en Dios, hermanos, es tener fe. Creer en Dios es aunque no miremos las pruebas, aunque no miremos lo que estamos pidiendo, creemos que Dios lo va a hacer. Amén. Creemos que Dios lo va a hacer. Creemos que Él va a hacer siempre, porque Él siempre hace lo mejor para nosotros. En el 22, hermanos, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Su fe le fue contada por justicia. Amén. El creer en Dios, hermanos, es tener fe. Amén. Entonces tenemos fe, creemos. Eso nos hace, cuando nosotros decimos que creemos en Dios, eso nos hace obedecerlo. Eso nos hace depender de Él. ¿Y cómo dependemos de Él, hermanos? ¿Cómo creemos en Él? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Su palabra, sus instrucciones, sus consejos, sus mandatos. ¿Y para qué, hermanos? Para poder heredar esa vida eterna. Amén. Poder heredar esa vida eterna y poder reconocer que somos justificados, venimos a ser personas justificadas solamente por la sangre de Cristo. Amén. Solamente por creer que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Es por eso muy importante que podamos entenderlo, que podamos aceptarlo, podamos recibir al Señor en nuestro corazón, podamos recibir ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí y por todo aquel que quiera venir a acercarse a Él.
hay oportunidad para todos. Hay oportunidad de ¿qué? De ser justificados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, no por nuestras obras. Pero cuando nosotros ya creemos en Dios, cuando nosotros tenemos fe, es cuando empezamos a caminar en sus mandatos, es cuando empezamos a obedecer cada una de sus instrucciones. ¿Por qué? Porque empezamos a entender el sacrificio tan grande que Cristo hizo por nosotros. Amén. Yo creo que usted quiere ser una persona justa. Yo deseo ser una persona justa. Yo deseo agradar a Dios en toda mi forma de ser, en mi forma de pensar. Porque, hermanos, porque fue mucho el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Él nos amó, nos sigue amando, nos sigue demostrando ese amor día con día. Y entonces tomemos ventaja de ese amor, tomemos ventaja como amándolo a Él, obedeciéndolo a Él, guardando sus instrucciones, porque todas estas instrucciones que el Señor nos da es para nuestro bien, es para que podamos salir adelante, es para que podamos educar a nuestros hijos, es para que podamos ayudar a aquel que está caído. Entonces, aquel que aún no le conoce, hermanos, eso es lo más importante, las almas. Amén. La vida que vivimos aquí, claro que sí es importante, pero lo más importante es nuestra alma. ¿A dónde va a ir nuestra alma el día que muramos? ¿A dónde va a ir el alma de nuestros seres queridos? Eso debe de ser lo más importante en su vida y en mi vida. Que seamos personas justas delante de Dios, que nuestra oración sea que las personas puedan alcanzar esa justificación antes de morir. ¿Para qué? Para que el alma vaya a una eternidad. Y eso solamente es a través de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido el estudio. Primeramente Dios, la semana que entra vamos a seguir hablando de este tema tan hermoso que el Señor nos ha dado. Justificados por la fe. Amén. Justificados por creer en Cristo Jesús, caminando con Él día con día. Dios me los bendiga grandemente, hermanos, y vamos a orar para darle las gracias a Dios. Amén. Y usted siga leyendo los versículos. Me gusta siempre decir, hermanos, a veces no lo digo, pero es un poquito de lo mucho que la palabra de Dios nos enseña. Si usted se pone a buscar, usted va a encontrar más. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él nos ha regalado. Amén. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por este estudio maravilloso que usted nos ha regalado, Señor. Gracias, Padre, porque nos recuerda que es a través de Cristo Jesús que solamente podemos ser salvos a través de Él, solamente a través de Él, a través de la obra que Él ya hizo, nosotros podemos heredar la vida eterna. Ayúdenos, Señor, a caminar cada día recordando ese sacrificio, recordando que es a través de creer en ese sacrificio que usted nos hace justos, Señor. Ayúdenos a entender, Señor. Ayúdenos a valorar, Padre bendito, todo lo que usted nos da, Señor, que podamos tener fe, una fe inquebrantable, que sigamos creyendo, Señor, en cada una de sus promesas y que vivamos para agradarle. Gracias le doy, Señor, por cada persona que está escuchando este estudio y le pido que les ayude, Señor, a que puedan entenderlo, Señor. Ayúdenos a seguir adelante y sea usted preparándome, Señor, para el próximo estudio, para poder continuar con este estudio, Señor, y que sea usted dando cada uno de los versículos, cada una de las explicaciones, Señor, para que nosotros como sus hijos, como sus seguidores, podamos entenderlo y podamos ponerlo por obra. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.